Sintaxis del español, presentado por el sustantivo y sus modificadores. El sustantivo desde el punto de vista semántico. Semánticamente, el sustantivo es la palabra que designa seres u objetos que tienen existencia independiente, real o pensada. Por ejemplo, en esta oración vamos a dar un paseo. Paseo sería un sustantivo pensado, ya que no tiene existencia real. Es abstracto, es la acción de pasear. En cambio, iremos por el Paseo Bolívar, es un sustantivo real, ya que el lugar existe. El sustantivo o los sustantivos están fijados a seres designados por ellos. Como ejemplo tenemos a Paco el Chato. Paco es un nombre propio que le está dando individualidad a nuestro humano llamado Paco, lo está distinguiendo de entre todos los demás. Las principales características de los nombres propios es dar individualidad y arbitrariedad. Luego tenemos el sustantivo común, el cual define al ser por medio de una etiqueta. No es exactamente para individualizar, sino para poder distinguir a ciertas especies, por ejemplo, los árboles, los perros, las mesas. Los nombres que designan seres con existencia real se llaman concretos. Por ejemplo, árbol o mano. Estos son sustantivos que pueden ser vistos o tocados. Los sustantivos que designan cosas que no tienen una existencia real, porque son simplemente el nombre que damos a fenómenos o cualidades que no existen, sino en algo que los produce o posee, se llaman abstractos. Los sustantivos concretos pueden ser comunes o propios. Los primeros son clasificadores y los segundos individualizadores. Es decir, un nombre común como libro o camión actúan como etiqueta para incluirlo en una clase de seres. En cambio, un nombre propio como María o Diana no representa ninguna característica del ser nombrado. Solo se propone distinguirlo de los demás de su especie. El sustantivo desde el punto de vista sintáctico. Las funciones sintácticas exclusivas del sustantivo son las siguientes. En esta oración tenemos el ejemplo: Pedro dijo un chiste. Podemos notar que el núcleo del sujeto es Pedro y chiste sería el núcleo del objeto directo, ya que fue lo que dijo Pedro. En la otra oración tenemos: un disco será grabado por los maestros para los alumnos. El sujeto sería disco y el núcleo del complemento agente son los maestros, ya que son los que realizaron la acción. Y el núcleo del objeto indirecto son los alumnos, que sería para quién serán grabados los discos. Funciones sintácticas compartidas, las cuales comparte con el adjetivo. Primero tenemos el núcleo del predicado nominal. Como ejemplo, tenemos ese gato, una fiera. El predicado nominal se define por los verbos copulativos que están siendo sustituidos por una coma. En este ejemplo, fiera es nuestro núcleo del predicado nominal. Lo siguiente que tenemos es el núcleo del predicativo. Como ejemplo, este es Jimin. Jimin y este son la misma persona. Sin embargo, Jimin es el núcleo del predicativo gracias a que antes de Jimin está un verbo copulativo, como antes mencionamos, ser, estar o parecer. En este caso, se trata de es.
Funciones adjetivas del sustantivo. Existen dos tipos de funciones adjetivas. El adnominal, que es un sustantivo núcleo de un sintagma de naturaleza adjetiva que modifica mediante preposición a otro sustantivo. Compramos una casa de madera. El sustantivo madera está modificando indirectamente al sustantivo casa, por lo que este sustantivo es el núcleo del adnominal. La aposición es un sustantivo núcleo de un sintagma que explica o precisa a otro sustantivo con el que se yuxtapone, es decir, sin preposición, pero no lo determina ni lo clasifica. Por ejemplo, Juan, tu cuñado, ha venido a verme. Al ser la misma persona, se podría descartar cualquiera de los dos sustantivos y la oración no perdería su significado. Las funciones adverbiales del sustantivo son el núcleo del complemento circunstancial y el modificador adverbial. Como ejemplo del complemento circunstancial tenemos: tu papá vino desde su oficina. Oficina es el complemento circunstancial, ya que nos está indicando desde dónde vino tu papá. Y ya que los modificadores adverbiales se dividen en diferentes categorías, oficina es el complemento circunstancial del lugar. Como ejemplo de modificador adverbial tenemos: los niños juegan cerca del río. Cerca es nuestro adverbio, mientras que río es lo que está modificando el adverbio. ¿Cerca de dónde? El vocativo es el nombre de la persona o cosa personificada a quien se dirige la palabra. Es una palabra asintáctica. La aísla del resto de la oración por medio de pausas, es decir, comas, y sirve para dar intensidad a la oración. Tenemos el siguiente ejemplo: Juan abre la puerta. Es un vocativo, ya que Juan está recibiendo una orden, dándole intensidad a la oración. Las partículas. En las partículas encontramos los nexos, conjunciones y preposiciones, así como las interjecciones. Las partículas son elementos invariables de la oración, es decir, no sufren accidentes gramaticales de número, género o persona. Las conjunciones son palabras invariables que unen a otras palabras o proposiciones, es decir, oraciones simples, haciendo que toda la oración adquiera un sentido completo. Asimismo, las conjunciones son nexos coordinantes fundamentalmente, aunque algunas veces subordinan. Las copulativas, que unen los componentes de una oración para indicar un orden, como y, ni y que. Las adversativas, que indican opciones excluyentes y contrapuestas, como pero, más, aunque, siquiera, si no, no obstante, sin embargo. Las disyuntivas, que funcionan para indicar una elección entre dos o más opciones, por ejemplo, o, u, ora, sea. Y por último, las distributivas, que indican distribución o alternancia entre opciones, por ejemplo, ya, bien, bien, cerca, lejos, aquel, tanto, ya, hora, hora. Ahora hablaremos de las conjunciones subordinantes, las cuales siempre van a unir una oración subordinada con otra palabra o también una oración subordinada. Gracias a esto se establece una relación de subordinación o dependencia sintáctica. Tenemos las causales, que indican la causa, razón o motivo, las cuales son pues, puesto que, porque, ya que. Tenemos las comparativas, las cuales establecen una comparación entre los términos que vinculan. Tenemos como, igual que, tal como, así como, más que. Las condicionales indican una subordinación condicionada.
los cuales son si, siempre que, con tal que, a menos que, dado que. Las concesivas indican una dificultad que no impide la acción, aunque, a pesar de que, si bien. Las consecutivas establecen una consecuencia, así, tanto que, luego, con que, tan, así que, entre otras. Las finales establecen una relación de finalidad, para qué, a fin de qué. Las temporales, las que indican una relación de precedencia temporal, cuando, mientras, luego, apenas, en cuanto, antes de qué. La preposición. Son nexos subordinantes. El idioma español cuenta con 19 preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. También existen las palabras con valor prepositivo: durante, mediante, excepto, salvo. Locuciones prepositivas: acerca de, al lado de, antes de, a pesar de, cerca de, entre otras. La interjección es la palabra o expresión que denota estado de ánimo. No es una categoría sintáctica, pues no cumple ninguna función dentro de la oración. Su valor semántico es ocasional porque depende del contexto, y generalmente es una partícula breve y puede ir intercalada en la oración. Existen las interjecciones propias, que se dividen en onomatopéyicas, que suelen ser adaptaciones de ruidos o acciones, como por ejemplo tic-tac, glu-glu, rin-rin y sas. Pueden ser apelativas, sirven para llamar la atención o imponer alguna actitud al oyente, como por ejemplo hola, buenos días, buenas tardes, y sintomáticas, que señalan el estado de ánimo del hablante. Ajá, ay, caramba, caray, ojalá.